Nuestro Jikook definitivamente volvió a convertirse en el centro de toda la conversación después de la foto que Hobie compartió. Es increíble cómo una sola imagen fue suficiente para que las redes sociales explotaran y para que durante horas no se hablara de otra cosa. Lo que para muchísimos fans fue simplemente una foto muy bonita de Jimin y Jungkook, terminó provocando una cantidad enorme de debates, teorías y discusiones entre distintos sectores del fandom. Lo primero que llamó la atención fue la reacción de algunos Taekookers. Desde el momento en que apareció la foto, comenzaron a circular publicaciones intentando convencer a los demás de que la persona que estaba junto a Jungkook no era Jimin. En cuestión de minutos, empezaron a aparecer todo tipo de teorías diciendo que podía ser Taehyung, Namjoon o prácticamente cualquier integrante que les sirviera para sostener su propia interpretación. Para muchos fans de Jikook, esa reacción dio la impresión de que algunas personas estaban buscando cualquier explicación posible antes que aceptar que, según su interpretación, era Jimin quien aparecía en la imagen. Lo curioso es que, para muchos seguidores, las pistas parecían bastante claras. En ese momento, Jimin era el único integrante con el cabello rubio y además llevaba el mismo conjunto de Dior que había usado durante la prueba de sonido. También se le había visto con esa misma ropa cuando los integrantes salieron del hotel. Por eso, muchos fans no entendían de dónde salían tantas teorías alternativas cuando había detalles visibles que apuntaban hacia la misma conclusión. Fue justamente ahí cuando comenzaron a señalar lo que consideran una contradicción bastante evidente. Muchas de las mismas personas que ahora aseguraban que no podían reconocer a Jimin son las que en otras ocasiones afirman reconocerlo inmediatamente en cualquier fotografía o video, incluso cuando apenas aparece unos segundos o está parcialmente de espaldas. Por eso, muchos seguidores de Jikook empezaron a decir que esa negativa no tenía que ver con la imagen en sí, sino con la interpretación que cada fandom quería defender. Mientras más pasaban las horas, más creativas se volvían algunas teorías. Hubo quienes aseguraban que Hobie y Jimin habían planeado subir esa fotografía con la intención de generar conversación dentro del fandom. Otros decían que habían aprovechado que Taehyung no estaba presente para publicar esa imagen. Incluso aparecieron comentarios afirmando que Jimin era simplemente un premio consuelo. Algo que muchos fans consideraron una afirmación completamente exagerada y sin ningún tipo de evidencia que la respaldara. Al mismo tiempo, también comenzaron los ataques hacia Jimin. Aunque algunas personas aceptaban que sí era él quien aparecía en la fotografía, en lugar de dejar el tema ahí, empezaron a crear explicaciones para intentar restarle importancia al momento. Para muchos seguidores de Jikook, eso terminó generando un ambiente bastante desagradable, porque una simple fotografía terminó convirtiéndose en motivo de insultos y discusiones innecesarias. Lo más impresionante de toda esta situación es que todo comenzó por una sola imagen. No hubo declaraciones, no hubo explicaciones, ni tampoco ocurrió algo extraordinario. Simplemente Hobie compartió una fotografía y aún así fue suficiente para que durante horas las redes sociales se llenaran de miles de publicaciones analizando cada detalle. Eso demuestra el enorme interés que generan las interacciones entre Jimin y Jungkook dentro del fandom. Y como cualquier momento en el que aparecen juntos, suele convertirse rápidamente en tendencia. Al final, cada persona es libre de interpretar esa fotografía como quiera,
pero también es importante reconocer cuando una discusión deja de ser un simple intercambio de opiniones para convertirse en ataques hacia otros fans o hacia los propios integrantes. Una imagen puede dar lugar a muchas interpretaciones diferentes, pero eso no justifica los insultos ni la descalificación hacia quienes piensan distinto. Quizás lo más llamativo de todo este episodio es que una sola foto logró mantener a todo el fandom hablando durante horas, demostrando una vez más el enorme impacto que tienen Jimin y Jungkook cada vez que comparten un momento que llama la atención de sus seguidores. Ahora también están diciendo que Jungkook hizo una transmisión en vivo porque Taehyung se fue de viaje. De hecho, están repitiendo por todas partes la frase de Taehyung se va de viaje y Jungkook hace live, confirma que lo extraña. Y sinceramente, cuando leí eso, no pude evitar acordarme de algo que los fans de Jungkook ya vivimos hace bastante tiempo. Es que literalmente esta situación ya pasó, solo que en ese momento los protagonistas eran Jimin y Jungkook. Los que llevan años siguiendo a BTS seguramente lo recuerdan. Cuando Jimin empezó todas sus actividades en solitario, entre promociones, grabaciones y viajes, hubo varias ocasiones en las que él salía del país o estaba ocupado con su agenda, y curiosamente, Jungkook aparecía haciendo un live. Y no fue una sola vez como para decir qué casualidad. Pasó varias veces seguidas. Era una coincidencia que muchísimos fans comentaban porque se repetía constantemente. Jimin viajaba o tenía actividades importantes y al poco tiempo, Jungkook aparecía conectado hablando con ARMY, escuchando música, cocinando, viendo videos o simplemente pasando el rato con los fans. En aquel momento, los Taekookers se burlaban muchísimo de los fans de Jikook cuando alguien mencionaba esa coincidencia. Decían que estábamos inventando historias, que los lives no significaban absolutamente nada y que Jungkook hacía directos porque simplemente quería hacerlos. Incluso criticaban a cualquiera que intentara relacionar ambas cosas. Ese era el discurso de siempre. Pero ahora resulta que el argumento cambió completamente. Ahora sí, según ellos, un viaje puede explicar un live. Ahora sí, un directo significa que Jungkook estaba extrañando a alguien. Entonces uno se pregunta, ¿en qué quedamos? Porque cuando la coincidencia era con Jimin, decían que era una teoría absurda, pero cuando creen que puede favorecer a Taehyung, de repente pasa a ser una prueba importantísima. Es justamente esa doble manera de medir las cosas lo que llama la atención. Y por eso esta situación me pareció tan curiosa. No porque un live confirme una relación, sino porque es exactamente el mismo tipo de interpretación que antes criticaban y ahora utilizan sin ningún problema. Parece que las reglas cambian dependiendo de qué ship quieran defender ese día. Lo más llamativo es que esto no es algo nuevo dentro del fandom. Muchas veces da la impresión de que están pendientes de cualquier momento relacionado con Jimin y Jungkook para después intentar encontrar una versión parecida y decir que ahora pasó lo mismo con Taekook. Es como si constantemente buscaran recrear situaciones que anteriormente los fans ya habían comentado sobre Jikook. Y cuando eso ocurre, automáticamente aparece el mismo discurso de siempre. Pero si hablamos específicamente de ese live de Jungkook, hay algo que me parece todavía más curioso. Porque mientras algunas personas estaban intentando convertir el directo en una supuesta prueba sobre Taehyung, dentro del propio live ocurrieron varios momentos relacionados con Jimin que terminaron siendo mucho más comentados.
Uno de ellos fue cuando apareció un anuncio de Jimin. La reacción de Jungkook fue completamente espontánea. Se quedó mirando el anuncio durante varios segundos y empezó a repetir una y otra vez lo atractivo y lo sexy que le parecía a Jimin. Muchísimos fans comentaron ese momento porque nadie le pidió que reaccionara así. Simplemente ocurrió mientras estaba viendo la pantalla. Fue una reacción natural que quedó grabada y que llamó muchísimo la atención. Después pasó otra coincidencia que también dio mucho de qué hablar. Días antes, durante un live donde estaban varios integrantes, Jimin había mencionado que estaba viendo un documental sobre ballenas. Incluso Jungkook estuvo presente en esa transmisión. Y poco tiempo después, durante su propio live, Jungkook terminó viendo precisamente un documental sobre ballenas. Obviamente, cada persona puede interpretarlo como quiera. Pero fue una coincidencia que hizo sonreír a muchísimos fans, porque parecía que ambos habían estado interesados en el mismo tema casi al mismo tiempo. Ese tipo de detalles siempre llaman la atención porque no son situaciones preparadas, simplemente pasan. Y como si eso fuera poco, todavía ocurrió otro momento que terminó haciéndose bastante viral. Jungkook reaccionó a un video anterior donde Jin le hacía elegir entre distintas personas. Cuando apareció Jimin entre las opciones, Jungkook respondió inmediatamente que siempre elegiría a Jimin. Fue una respuesta rápida, natural y sin necesidad de pensarlo demasiado. Evidentemente cada fan tendrá su propia interpretación, pero fue uno de esos momentos que los fans de Jikook guardan con mucho cariño porque quedó registrado en video. Por eso resulta curioso que algunas personas intenten resumir todo ese live diciendo únicamente que lo hizo porque Taehyung estaba de viaje, cuando la propia transmisión estuvo llena de momentos que hicieron recordar a Jimin por diferentes motivos. Al final, cada quien se queda con lo que quiere ver. Y esto tampoco es la primera vez que ocurre. Dentro del fandom, ya hemos visto muchas situaciones donde ciertos argumentos solo sirven cuando favorecen a un ship determinado. Si pasa con Jikook, dicen que es una coincidencia sin importancia. Si creen que puede favorecer a Taekook, entonces automáticamente se convierte en una gran confirmación. Esa diferencia de criterio es precisamente lo que muchos fans terminan señalando una y otra vez. Al final del día, Jungkook hace lives porque quiere compartir tiempo con ARMY, y eso es lo único que realmente sabemos. Después, cada fandom interpreta las coincidencias desde su propio punto de vista. Lo curioso es ver cómo algunas personas cambian completamente su discurso dependiendo de quién sea el protagonista de la historia. Y probablemente no será la última vez que pase. Cada vez que Jungkook haga un live, cada vez que Jimin tenga una agenda importante, o cada vez que ocurra alguna coincidencia entre ellos, seguramente volverán las mismas discusiones de siempre. Es un ciclo que llevamos viendo desde hace años y que muy probablemente seguirá repitiéndose.